Queremos simplificar la fracción compleja dada. Creo que la mejor manera de hacer esto sería encontrar la suma de las expresiones racionales aquí arriba. Luego encuentre la diferencia de las expresiones racionales en la parte inferior aquí. Entonces encontramos la suma y la diferencia. Podemos escribir la fracción compleja como un problema de división. Desde esta barra de fracción representa la división. Vamos adelante y escriba esto y deje más habitación horizontalmente. También ponemos los denominadores en paréntesis. Algo de lo que debe tener cuidado es que puede tentarse de intentar simplificar esta fracción sobre esta fracción desde que se parecen lo mismo, pero no podemos hacer esto porque no podemos simplificar una adición cruzada o subtracción. Mirando al más aviso como el denominador común sería el producto de la cantidad x más 5 y la cantidad x, 5. Así que esta fracción necesita un factor de x, 5 hexaneutones el denominador. Así que vamos a multiplicar la fracción por la cantidad x, 5 sobre la cantidad x, 5. Esto es como multiplicar por 1 para no cambiar el valor. La segunda fracción falta un factor de x más 5, por lo que multiplicaremos por la cantidad x más 5 sobre la cantidad x más 5. Aviso, el denominador común de la parte inferior será el mismo, así que esta primera fracción falta un factor de x, 5. Tan multiplicar por x, 5x, 5. Y esta última fracción aquí está faltando un factor de x más 5. Tan multiplicar esto por x más 5x más 5. Ahora que tenemos un denominador común podemos encontrar esta suma y esta diferencia. Aviso como el denominador común en la parte superior sería la cantidad x más 5x la cantidad x, 5. Entonces el numerador sería la cantidad x, 5 más la cantidad x más 5. Simplificaremos este numerador en el próximo paso. Ahora mirando abajo, de nuevo, tenemos un denominador común de la cantidad x más 5x la cantidad x, 5. El numerador sería la cantidad x, 5 menos la cantidad x más 5. Ahora vaya y simplifique el numerador aquí y aquí. Porque estamos agregando solo combinaremos como términos. X más x es 2x y menos 5 más 5 sería 0. Así que el numerador es solo 2x. Ahora mirando la parte inferior, debemos tener cuidado porque estamos restando. Tenemos x, eso es 0 y luego menos 5 más 5 sería menos 10. Ahora porque esta fracción por la división de representantes, podemos escribirla como una división de dos expresiones racionales. Esto sería el mismo que 2x sobre la cantidad x más 5x la cantidad x, 5 dividida por la fracción en la parte inferior. Ahora cuando dividimos por fracciones normalmente lo multiplicamos por el reciprocal, así que vamos adelante, y hagamos eso. La primera fracción sigue mismo. Y en lugar de dividir por la segunda fracción, vamos a multiplicarlo por el reciprocal. Así tenemos cantidad x más 5x la cantidad x, 5 todo más menos 10. Y ahora antes de encontrar este producto queremos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Tenga en cuenta que x más 5 sobre x más 5 simplificaría a 1. Y tanto la cantidad x, 5 sobre la cantidad x, 5. Pero también que 2 y 10 comparten un factor común de 2. Hay 2 hexaneutones 2 y 2 hexaneutones 10, así que es simplificado a menos 5. Así que avise como dejamos con solo x más de menos 5. Tenga en cuenta que esta fracción es negativa. Normalmente no vemos un negativo en el denominador, es normalmente escrito donde el negativo es frontal. Tenemos x5 o si queremos. A veces encontraremos el negativo en el numerador, que es x5. Todos están equivalentes, pero los últimos dos son la manera más común de expresar una fracción negativa.
Espero que hayas encontrado esto útil.